Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a la clase 6. Hoy vamos a tratar la unidad número 5 de interpretación de estados contables. Voy a tratar de hacer el video lo más breve posible para que les sea más ágil cuando lo miren y concentrarnos luego en la clase sincrónica con las dudas que puedan surgir. Hoy vamos a hablar básicamente, ya empezando propiamente en el tema de interpretación de estados contables y obtener información para poder hacer análisis y tomar decisiones, en todo lo que tiene que ver con la mirada de corto plazo, y en particular con la situación financiera de corto plazo de la empresa. Bueno, esto es el contenido de la unidad según el programa: situación financiera de corto plazo, el estado de situación patrimonial y el estado de flujo de efectivo, que tienen parte de la información que necesitamos para este análisis. Vamos a ver en particular el índice de liquidez y algunas variantes, el tema de capital de trabajo, perspectiva dinámica del análisis financiero, inventario, créditos por venta, plazo de cobranza, ciclo operativo, pago de plazo a proveedores y sus correspondientes índices de rotación, y un poquito más de profundidad en el análisis del estado de flujo de efectivo, estado financiero básico de los 4 que conocemos, que ya lo hemos presentado junto con la unidad 3. Esto para recordar. Siempre es importante tener en cuenta esto, pero como ahora empezamos a hablar de temas de financiamiento, tiene particular interés entender que, como ustedes saben, según la ecuación patrimonial, siempre decimos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, pero también entender que, en términos generales, todo el activo que tiene la empresa se le denomina la inversión. Esto es que tiene que quedar claro para entender que, más allá de que tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente, como en el activo no corriente, podamos tener inversiones corrientes, podemos tener inversiones no corrientes, que pueden ser inversiones en plazo fijo, o que pueden ser inversiones en inmuebles o en maquinaria en general, en planta, propiedad y equipo. Centrémonos ahora en el concepto inversión como el activo de la empresa. En definitiva, es todo el dinero que yo tengo puesto a servicio de la empresa para que funcione. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta este concepto, porque la inversión muchas veces va a aparecer o en algunas fórmulas, perdón, o en el discurso cuando vayamos avanzando, o incluso en la bibliografía, para que entiendan y que quede bien en claro que la inversión, de alguna manera, es todo el activo que tiene la empresa puesto a disposición de realizar sus operaciones. ¿Sí? Y en particular, cuando empezamos a mirar el tema de la situación financiera, queremos decir cómo la empresa financia sus operaciones. Y en particular, hablando de situación financiera de corto plazo, vamos a tratar de relacionar y entender cómo mi activo corriente financia a mi pasivo corriente. ¿Sí? Todas las obligaciones que yo tengo en el corto plazo pueden ser atendidas con mi activo corriente, pueden ser cubiertas con mi activo corriente. ¿Sí? Y teniendo en cuenta que eh, el activo corriente, de alguna manera, está relacionado con el ciclo operativo de la empresa. ¿Sí? Y no entender que, como decimos siempre, que el activo corriente es una definición que le damos, es aquello que se convierte en efectivo en menos de un año. Aquí estamos viendo cómo es el activo corriente y cómo es el capital de trabajo lo que sustenta el funcionamiento en el ciclo operativo de la empresa. En términos generales, podríamos decir que es esperable que una empresa tenga activos corrientes que están financiados con pasivo corriente. ¿Sí? Activos que son convertibles en efectivo en menos de un año y que le dan el motor a la empresa
para que funcione en términos de flujo de efectivo, ese financiamiento tiene que tener un paralelismo con el pasivo corriente. Visto de otro lado, yo no debería, me salgo del activo corriente y paso al no corriente por un minuto. Yo no debería invertir para comprar propiedad, planta y equipo, por ejemplo, y sacar un préstamo en un banco corriente de menos de un año. ¿Por qué? Porque yo estaría invirtiendo en una maquinaria que me va a dar resultados a lo largo de la vida útil, 5 años, 10 años, 20 años, y cómo hago para generar en el activo corriente dinero suficiente para pagar esa deuda. ¿Sí? Entonces, una inversión de largo plazo estaría financiado con un pasivo de largo plazo. O, ahora volviendo al activo corriente, yo no podría ir a un banco, por ejemplo, como empresa y pedirle un préstamo para pagar sueldos o para comprar mercaderías y que me preste dinero a 5 años, ¿sí? Porque el banco va a decir, algún problema tenés en tu generación de flujo de efectivo, ¿sí? Como, ahí quedó incompleta la frase, perdón, es, por otro lado, no deberíamos esperar que un banco me preste dinero para pagar mercaderías para la venta con un préstamo de largo plazo, ¿sí? El activo corriente se debe financiar idealmente con el pasivo corriente. Ahora, si yo les estoy anticipando que tengo que tener un activo corriente que me solvente o que me cubra el pasivo corriente, hay algunas situaciones donde el activo corriente no alcanza, entonces voy a tener que recurrir al banco o a un acreedor o a los dueños para que aporten dinero o alguien me preste dinero para cubrir una necesidad de caja en el corto plazo, pero va a haber otras situaciones en las cuales el activo corriente es mayor al pasivo corriente. ¿Está bien eso? Sí, está bien, porque yo tengo capital de trabajo, tengo dinero para poder atender otras cuestiones. Por ejemplo, aprovechar una oportunidad, comprar más mercadería, tener una previsión de dinero para gastos eventuales. Entonces, está bien tener capital de trabajo, me va a permitir desarrollar mis operaciones. Ahora, en contextos inflacionarios, no puedo tener mucho dinero en efectivo, o no debería tener mucho dinero en efectivo, dormido en la caja registradora del negocio o dormido en la cuenta corriente del banco, dinero que está improductivo. ¿Por qué? Porque ese dinero lo podría aprovechar para realizar otras operaciones, me pierdo ese costo en términos de costo de oportunidad, para mí mal llamado costo de oportunidad, digamos, ese beneficio de oportunidad, poder invertir ese dinero sobrante en la caja o en el activo corriente para realizar otras inversiones o para destinarlo a otros usos, por ahí estoy perdiendo, pero también si tengo el dinero en la cuenta corriente me estoy perdiendo el efecto de la inflación, porque el dinero cada vez vale menos. Entonces, es importante administrar las cobranzas y los pagos a proveedores en el corto plazo para tener oportunidades o de inversión o de utilización de ese dinero sobrante. Y a su vez, si yo manejo bien la caja de la empresa y nunca me falta activo corriente para cubrir el pasivo corriente, lo que va a pasar es que voy a evitar o ir a sacar un préstamo al banco de manera innecesaria porque estoy subaprovechando la capacidad de generación de dinero de la empresa, o voy a evitar ir al banco y girar en descubierto, ¿sí? Después vamos a hablar en la clase sincrónica de qué significa hablar de giro en descubierto para aquellos que no lo sepan. ¿Sí? Esto ya lo dijimos, en épocas de inflación, tener mucha liquidez, mucha caja sobrante, podría tener esos dos impactos negativos. No aprovechar oportunidades y estar expuestos a la inflación. Entonces, aparece como uno de los primeros indicadores más relevantes en la financiación del corto plazo la liquidez. ¿Qué es la liquidez? La fórmula se establece de esta manera: activo corriente dividido pasivo corriente. El resultado de esta cuenta me va a dar 0, algo cuando el activo corriente no cubre el pasivo corriente, 1 si yo tengo encajado perfectamente
mi activo corriente con mi pasivo corriente y no tengo necesidades de fondos, o activo corriente 100, pasivo corriente 80, me va a dar 1, algo, 1,20 y pico, 1,3. Quiere decir que por cada peso de pasivo corriente yo tengo 1, algo de activo corriente. ¿Sí? Este indicador, como lo venía anticipando, es el que me va a decir si yo estoy en condiciones de atender los pasivos de corto plazo, que son los futuros compromisos. ¿Sí? Si me da 1, puedo pagar todas mis deudas de corto plazo. Si me da 1, algo, las puedo pagar y me sobra un poco de dinero. Si me da 0,9, tengo 90% de mi pasivo cubierto y me está faltando un 10% de dinero que tendré que ir a buscar a otro lugar. Es un índice estático, esto se saca, si lo hacemos a través del balance, una vez por año. Si una empresa cotiza en bolsa, lo voy a poder mirar cada 3 meses. La diferencia que hay, como siempre, es entre la información a la que accede el tercero y el propietario. El propietario podría seguir este indicador mensualmente o incluso con una mayor frecuencia. Y esto lo dijimos, el resultado puede ser 1, mayor a 1 o menor a 1. ¿Sí? Ahora, esto implica que todo mi activo corriente, yo en el corto plazo, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, voy a poder convertirlo en efectivo para pagar deudas. Esto no siempre es posible, porque dentro del activo corriente, por ejemplo, tengo los bienes de cambio, ¿no? Generalmente tenemos efectivo, tenemos bienes de cambio o inventarios o mercadería para la venta, y también tenemos deudas por cobrar, deudores por cobrar o créditos comerciales que los voy a cobrar en menos de un año. Pero la realidad es que yo no tengo hoy todo ese dinero en efectivo para pagar las deudas. Entonces hay un índice de liquidez un poco más restrictivo para medir mejor la capacidad de financiamiento en el corto plazo de la empresa, que se llama prueba ácida. Por lo pronto, al activo corriente le resto les viene de cambio. Y me quedo con las cuentas por cobrar y me quedo con el efectivo. Y veo con eso si puedo hacer frente a los pasivos de corto plazo. Obvio que los bienes de cambio también son un activo corriente, se convierten en efectivo en menos de un año y eventualmente yo puedo venderlos para poder pagar deudas. Pero claro está que si yo tengo un producto que lo vendo a 30 días con crédito y lo vale 100 pesos y vendo 10 unidades por mes y en el stock tengo 100 unidades, si mañana yo quisiera transformar en efectivo las 100 unidades, probablemente tendría que venderlas al contado y haciendo un descuento importante. Por lo tanto, el importe que me figura en el rubro inventarios dentro del activo corriente tiene un valor 100, pero ante la necesidad de convertirlo en efectivo probablemente valga 80 o 70. Por eso se realiza este indicador que se lo conoce como prueba ácida o liquidez seca. ¿Sí? Ahora, si bien este es uno de los indicadores que más se utilizan para medir la liquidez en el corto plazo, no es el único. Tiene bastantes restricciones, es un índice estático que lo saco con una foto, activo corriente dividido pasivo corriente, pero solo no me dice nada. Vamos a ver a lo largo del desarrollo de este capítulo cómo otros índices van complementando la explicación o el análisis del financiamiento de corto plazo. Por lo tanto, voy a tener que analizar en conjunto y de manera sistémica muchos índices que me arrojan los estados contables y, si soy un interno, la información de gestión de la empresa, además de la información del contexto, situaciones macroeconómicas, de la industria, como siempre decimos. A los estados financieros de la empresa se los complementa con información adicional, información complementaria, interna de la empresa o externa de la empresa. ¿Sí? Otro tema importante de la liquidez es el tema de la estacionalidad. Como les dije al principio, esto mide dos variables de flujo del estado de situación financiera, activo corriente y pasivo corriente, foto en un momento determinado. ¿Qué pasa? Si yo tengo un negocio, por ejemplo, de una heladería, y miro cuál es al 31 de diciembre mi liquidez, me va a dar una foto. Pero ¿qué pasa?
por la estacionalidad de las ventas, porque yo vendo más helados en enero y febrero y un poco en marzo, la foto de diciembre me dice cómo está la liquidez a diciembre, pero va a cambiar mucho cuando yo entienda la liquidez considerando enero, febrero y marzo. De ahí que solamente el índice de liquidez me da información, pero no es todo lo que necesito. ¿Sí? Otra restricción es que no habla de plazos, ¿no? No me dice, este dinero que tenés en el activo corriente te cubre los pasivos corrientes para los próximos 3 meses. No me lo dice. Es foto, es estático. ¿Sí? Y como le decía recién, no muestra el futuro, por lo tanto, yo tendría que tener un balance proyectado para poder ver una liquidez proyectada, por lo menos para saber que si fuera la heladería, la situación en enero, febrero y marzo va a cambiar. Ahora, ¿siempre voy a poder calcular la prueba ácida? No. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, una empresa de servicios que limpia oficinas o un colectivo que tiene los colectivos andando por la calle y cobra el boleto, o una empresa de software que fabrica software o brinda servicios de consultoría, no tiene bienes de cambio. Entonces, calcular la liquidez ácida en una empresa de servicio, por ejemplo, no me agregaría mucho valor. Como les decía, ante esta mirada y visto desde el punto de vista de un ratio como la liquidez, activo corriente dividido pasivo corriente, me relaciona esos dos rubros del estado de situación financiera. Otra forma de verlo, si se quiere, es calcular el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Como le dice la expresión, es todo el capital, el dinero, la inversión, ¿sí? Que me permite trabajar, que me permite desarrollar mis operaciones y por ende generar beneficios a través de la, si fuera el caso, producción, comercialización, pago a los proveedores, pago, cobranza de los clientes y tener dinero para que el negocio se vaya moviendo. La forma tradicional de calcular el capital de trabajo, se lo llama método temporal financiero, es activo corriente menos pasivo corriente. Fíjense que usa los mismos rubros que el índice de liquidez, pero acá como una fórmula matemática a través de la resta, donde me dice, tengo de activo corriente 100, tengo que pagar pasivos por 80, mi capital de trabajo son 20 pesos por exceso del pasivo corriente. Por eso decimos que tiene una cierta similitud y hay un paralelismo entre el activo corriente y el pasivo entre la liquidez y el capital de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es esta relación? Obviamente, si la liquidez, el índice de liquidez es mayor a 1, el capital de trabajo va a ser positivo. ¿Sí? Vamos a ver esta relación con mayor detalle durante el encuentro sincrónico para las dudas que se les generen. Dijimos que el capital de trabajo, por lo tanto, al relacionar activo corriente con pasivo corriente, es un concepto relacionado con el corto plazo. ¿Sí? Ahora, hay otra forma de ver el capital que es el capital fijo. El capital de trabajo es corto plazo y podríamos decir que si miramos una empresa en el largo plazo estaríamos hablando del capital fijo, que tiene que ver principalmente con las inversiones en propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Esto está en relación con, no con el trabajo diario de la empresa o con la generación de dinero, sino con el plan de crecimiento que tenga la empresa a futuro. No lo vamos a ver por ahora. Esto tiene que ver más con inversiones de largo plazo y por ende con el tratamiento del financiamiento a largo plazo de la empresa que va a venir en unidades posteriores. Creo que es la próxima. ¿Sí? Ahora, otra forma de mirar dijimos que el capital de trabajo en el método tradicional es activo corriente menos pasivo corriente. Otra forma de medirlo, ¿sí? Es decir que el capital de trabajo de la empresa es igual al activo corriente, porque de alguna manera todo el activo corriente que tiene la empresa me permite hacer negocios. Y como el método tradicional, activo corriente menos pasivo corriente, no habla de plazos, yo puedo tener todo este activo hoy,
las deudas de corto plazo son a 10 meses, por lo tanto tengo 10 meses para usar todo ese dinero, para que siga girando dentro de la empresa y generando más resultados. Total, los pasivos corrientes los tengo que pagar dentro de 6 meses. Por lo tanto, hay autores que dicen que también hay que tener en cuenta cuál es la importancia por sí misma en valores absolutos del activo corriente, cuánto dinero tengo convertible en dinero o en efectivo en el corto plazo. ¿Sí? En este caso, obviamente, como no involucro el pasivo corriente, no me importa quién es el dueño del activo, no me importa a quién se lo debo. Solamente estoy pensando en el dinero disponible en términos generales, considerando todos los activos que se convierten en dinero en menos de un año. ¿Sí? Por lo tanto, todo ese activo corriente es mi capital de trabajo. Y después hay un enfoque funcional, considerando el ciclo operativo y ya sin mirar el año. Entonces, como les decía, si una empresa es una heladería, ¿sí? Y yo sé que produzco, supongamos, helados, empiezo a hacerlos en el invierno, fabrico helados todo el año, no se tarda tanto, ¿no? Pero fabrico helado y los vendo a fines de marzo, tengo todos los 3 meses de venta más fuerte, yo podría considerar el capital de trabajo en un periodo de tiempo distinto al del año. Tengo que tener información para hacerlo eso. ¿Puedo tener el balance o el estado de situación patrimonial que me acompañe con ese plazo o no? Y calcularlo por afuera. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando ahora de capital de trabajo con el concepto de corto plazo, menos de un año, sino en lo relacionado con la cantidad de días que la empresa tarda en hacer girar el dinero. Este concepto de hacer girar el dinero se llama rotación y es lo que vamos a empezar a ver en un ratito. ¿Sí? Y otra forma, la última, de ver el capital de trabajo de una empresa que tiene distintos negocios es calcular el capital de trabajo sectorial. Si la empresa vende calefones, zapatos y yogur, ver cuál es el capital de trabajo de cada una de esas unidades de negocio. Básicamente, activo corriente y pasivo corriente. El activo corriente, disponibilidades que provienen de las cobranzas de las ventas, mercadería y cuentas por cobrar, los rubros generalmente más importantes dentro del activo corriente, identificadas por unidad de negocio. ¿Cuánto dinero tengo por la venta que hice de zapatos, no me acuerdo qué dije, de zapatos, de heladeras, y cuánto dinero es por vender yogur? ¿Cuánto viene de cambio tengo de cada actividad, de cada unidad de negocio? ¿Cuánto crédito por cobrar tengo de cada unidad de negocio y cuántas cuentas por pagar tengo de cada unidad de negocio? Nuevamente, eso no me lo da el estado de situación financiera, sino que me lo da la contabilidad de gestión, donde me permite desagregar con mayor detalle los rubros contables por unidad de negocio. Entonces tengo que tener, como les decía recién, un apoyo en la contabilidad de gestión. Dentro de este concepto de capital de trabajo, tenemos que hacer un apartado especial para el ciclo operativo. Ustedes saben que toda empresa compra, produce, estoquea, es decir, tiene los productos durante algún tiempo en el depósito, después los vende y después los cobra. Todo eso lleva un tiempo, desde que compré la materia prima el 2 de enero hasta que cobré la venta el 14 de junio. Eso me llevó 80 días, no sé, más, porque dije del 2 de enero al 14 de junio, son 170 días, digamos, ¿no? Ahora, yo puedo a su vez desagregar ese indicador, el ciclo operativo medido en cantidad de días, 170 días, y puedo decir cuántos días tardo desde que compro, cuántos días tardo en producir, cuántos días tengo la mercadería en el inventario sin venderla, cuánto esfuerzo en términos de días, de tiempo me lleva a venderlo y cuánto tiempo tardo en cobrarlo. Entonces puedo desagregar el ciclo operativo de la empresa
que tiene que ver con el capital de trabajo sin considerar el pago, ¿verdad?, a los proveedores. Puedo ver cuánto tiempo tardo en convertir la materia prima en dinero en efectivo. Y si le pongo el plazo de pago a los proveedores, voy a poder ver el neto, ¿sí? Cuánto tardo en días para cobrar mis ventas, cuánto tardo para pagar todos mis costos y ver si ahí estoy calzado o estoy descalzado. Claramente, si yo produzco, vendo y cobro y tardo 100 días y a los proveedores que le compré la mercadería le tengo que pagar a los 10 días, obviamente se me va a hacer difícil poder pagarle a los 10 días cuando yo para cobrar la venta tardo 100 o 50. Siempre que el plazo para cobrar sea mayor que el plazo para pagar, puedo tener algún descalce financiero. Otros índices, estos no los vamos a profundizar mucho, tienen que ver con la cobertura, ¿sí?, de los pasivos, fundamentalmente. Y hay distintas fórmulas, ¿sí? Tenemos el índice de cobertura de costos financieros. ¿Cómo la puedo medir? La relación que hay entre el EBITDA, que es una de las variantes del resultado de la empresa, comparado con los intereses. Si el resultado económico que genera la empresa cubre o no los intereses que tengo que pagar por las deudas. También se lo conoce, y lo pueden ver así en la práctica seguramente, como suficiencia o cobertura tipo 1 de los costos financieros. Y puedo tomar el dato del efectivo generado por actividades operativas del estado de situación, del estado de flujo de efectivo, y compararlo con los costos financieros. Van a ver en la práctica que no siempre tengo en el estado de resultados los costos financieros, muchas veces tengo que ir a las notas explicativas o algún anexo para ver cómo se componen los costos financieros de la empresa y entender cuáles son positivos, cuáles tengo que cubrir o cuáles son costos financieros negativos, es decir, muchas veces está neteado lo que gano por interés de lo que pierdo por interés. O dicho de otra manera, lo que pierdo por interés y lo que gano por interés. Ante la falta de información, utilizo los costos financieros a nivel total. Otra forma es ver la cobertura del pasivo corriente, pero no desde el flujo de efectivo, sino de los resultados que genera la empresa. Por eso utilizamos de nuevo el concepto de EBITDA. Lo vamos a ver en un ratito. La fórmula sería EBITDA o resultado del negocio. Ahora vamos a ver por qué se llama EBITDA, dividido por el pasivo corriente. También podemos relacionar el EBITDA con las inversiones en planta y equipo, el EBITDA con los dividendos pagados, y hay un montón de indicadores distintos para medir cobertura. ¿Qué es el EBITDA? Les decía que es una foto similar a del resultado económico de la empresa que sale del estado de resultados. ¿Pero por qué se llama EBITDA? De su nombre en inglés quiere decir Earnings Before Interest, Depreciations, Taxes and Amortizations. Es decir, resultados antes de intereses, depreciaciones, impuestos y amortizaciones. Porque el resultado neto del encuadro de resultado o en el estado de resultado de la empresa, yo ya le resté los intereses que pagué, le resté las depreciaciones, le resté los impuestos y le resté las amortizaciones. En realidad, depreciaciones y amortizaciones no son salida de dinero, ¿sí? Los intereses yo puedo dejarlos por separado también, porque puede ser que tenga más o menos, pero estén relacionados con el financiamiento y no con la generación de resultados genuinos de la empresa. Y los impuestos también los quito, porque los voy a tener que pagar en un determinado momento, ¿no? No pago, el IVA lo pago todos los meses, el impuesto a las ganancias no los pago todos los meses. Entonces yo puedo sacar ciertos impuestos del resultado neto, y para hacer todos índices de cobertura utilizo el resultado medido como el EBITDA, que también sirve para comparar con otras empresas. ¿Por qué?
puedo comparar el resultado de la empresa como EBITDA entre una y otra, porque no todas se financian de la misma manera, no todas tienen el mismo nivel de depreciaciones y no todas pagan los mismos impuestos. En una empresa de servicios, por ejemplo, con pocos activos fijos, donde las depreciaciones y las amortizaciones son muy bajas, si hay poca inversión en propiedad, planta y equipo, hay otro concepto similar que se llama EBIT, que es solamente resultado antes de intereses e impuestos. Hay otros indicadores que no tienen por ahí que ver mucho con el corto plazo, pero que los vamos a ir viendo a medida que avance la materia, que son retorno o resultado sobre la inversión, resultado sobre el patrimonio neto, resultado sobre los activos. Ahí están las siglas como se los conocen en inglés. Ahora decíamos, dentro del activo corriente yo tengo, decíamos, el inventario, las cuentas por cobrar eh, y después tengo en el pasivo corriente las cuentas por pagar. Y habíamos hablado del ciclo operativo. Con los tres rubros podemos hacer el mismo análisis. De acuerdo a las normas internacionales, la número 12 es la que habla de inventarios, decimos que el inventario está formado por, en empresas productivas, materias primas, productos en proceso y productos terminados, conceptos que seguramente ustedes conocen. Por lo pronto, acá empiezan a ver que más allá de la liquidez o del capital de trabajo, donde miro el activo corriente como un todo, me puedo meter un poquito más adentro y empezar a analizar los rubros que conforman el activo de trabajo y el activo corriente, el pasivo corriente y el capital de trabajo. Entonces tengo inventarios como primer rubro. ¿Sí? Acá también voy a tener que tener en cuenta, que ustedes lo conocen, cuál es el método de descarga, o sea, cómo envío los inventarios al estado de resultados a través del costo cada vez que hago una operación, desde lo devengado, considerando si la empresa utiliza el sistema FIFO, el LIFO, que no se puede usar con las NIF, el precio promedio ponderado o valor específico identificable si sé cuál es el costo de cada cosa que estoy vendiendo. Por ejemplo, una concesionaria de autos, ¿sí? Que sabe cuál es el costo del auto que estoy vendiendo hoy. Si lo compré antes o lo compré después, a su vez me influye que tome el valor histórico o el ponderado, pero yo puedo decir, no, este auto tiene esta patente o este número de chasis y el costo que me salió comprar este auto en particular lo puedo identificar. En algunos casos es posible. Obviamente, si yo vendo harina, va a ser más difícil hacerlo. Aunque podría tener cierta trazabilidad y decir, esta harina es de esta marca, de esta calidad, y el costo de esta operación es tanto, la venta tanto, gané tanta plata. Entonces les decía, para los inventarios tenemos dos indicadores. La rotación. ¿Cómo es la fórmula? En estos índices voy a tener siempre una variable de flujo y una variable de stock. Voy a hacer el costo de las ventas, que es como yo descargué los inventarios en el resultado cuando se produjo la venta, y lo divido por el inventario promedio del inicio y el cierre del periodo. ¿Por qué lo hago con inventario promedio? Porque el costo de ventas es un flujo que es la sumatoria de los costos de todo lo que vendí durante el año. En cambio, el inventario es el valor del inventario en un momento dado porque es variable de stock. Entonces, hago para medir la rotación, costo de las ventas total año dividido, entre paréntesis, el inventario de mercaderías al inicio más el inventario de mercaderías al cierre dividido 2. Esto me va a dar veces, por eso es rotación. Si me da que el costo de ventas es 1.000.000 y el inventario promedio 200.000, el indicador me da 5 veces. ¿Qué quiere decir? Que como el costo es el quíntuplo del inventario, el inventario dio vueltas adentro de la empresa 5 veces. ¿Sí? Tuve un inventario que lo vendí, fue el costo. Tuve un inventario que lo vendí, fue el costo.
¿sí? Entonces yo fui vendiendo, el inventario que me quedó al inicio y el que me quedó al final se movió 5 veces adentro de la empresa. Si el costo de mercadería vendida es 1.200 y el inventario promedio es 100, el inventario rotó 12 veces en mi ciclo comercial o productivo. Ahora, como ahí tengo 5 veces, el otro indicador que utilizamos para medir el inventario es la antigüedad o la cantidad de días de inventario. ¿Cómo se hace esto? Multiplicando 365 días que tiene el año por la inversa de la rotación. Entonces, en este ejemplo, si mi rotación es 12 y si mi rotación es 12 y hago 365 por 1 sobre 12, o 365 dividido 12, me da 30. ¿Eso qué quiere decir? Que la antigüedad de mi inventario es de 30 días. ¿Sí? Mi inventario, si rotó 5 veces, en este caso, quiere decir que me duró 30 días hasta ser transformado en ventas. Entonces, rotación, costo dividido inventario promedio, cantidad de veces que rota el inventario. Duración, 365 por 1 sobre la rotación, o 365, en este caso, dividido 12, la inversa de la rotación, que me da la cantidad de días de inventarios, o duración de los inventarios, o antigüedad de los inventarios. ¿Qué me dice este indicador? ¿Cuántos días tardan los inventarios en convertirse en ventas? En nuestro ejemplo, 30 días. Yo compro y vendo cada 30 días. Compro, tengo en el stock, si no fuera fabricante, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Compro mercadería, la vendo y a los 30 días vendí todo ese inventario. Eso pasa 12 veces en el año, cada 30 días. Por lo tanto, la rotación se dice que es 5. Cuando vean los ejemplos numéricos en la práctica, van a poder verlo con datos reales. Ahora, bueno, esto ya lo habíamos dicho. Cobranza. Plazo medio de cobranza, plazo medio de pago. Empezamos por el plazo medio de cobranzas. Acá la empresa, así como tiene políticas contables, va a tener políticas de crédito y va a tener políticas de cobranza. ¿Qué quiere decir? Bueno, y va a tener alguna política de descuentos por pronto pago. ¿Qué significa? Te vendo un producto a 100 pesos a 30 días más interés, pero si me lo pagas en efectivo, te hago un descuento por pago en contado o por pronto pago, por pagarme más rápido. Te vendo a 30 días a tal precio, pero si me pagas a 15 días, te lo vendo más barato. Acá entran a jugar otros efectos, que si yo vendo a plazo, tendré que cobrar intereses, pero tendré que considerar que esos intereses va a ver cómo juegan contra la inflación. Si cobro intereses por financiar la venta y si me cubren o no la inflación del periodo. Yo puedo cobrar 1% de interés por vender a 30 días, pero si la inflación del mes fue 4%, perdí plata. Después vamos a ver, como les anticipaba, que también hay políticas de compras y políticas de pago a proveedores. Es importante el tema políticas, después ahora van a entender por qué cuando sigamos avanzando. Entonces, con la misma lógica, ¿cómo analizo la rotación de los créditos? En este caso, las ventas a crédito de todo el año, variable de flujo del estado de resultados, divido el saldo promedio de los deudores por venta. Si no tengo información de la contabilidad de gestión, voy a usar las ventas totales del estado de resultados. ¿Por qué digo esto? Porque en el estado de resultados me dice ventas, pero yo en el año hice ventas en efectivo y hice ventas a crédito. Y acá estoy relacionando ventas con cuentas por cobrar o deudores por venta. Por lo tanto,
Tendría que ver si la contabilidad de gestión me permite segregar de total de ventas del estado de resultado cuántos son ventas a crédito. Si no puedo tener esa información, tomo el dato del estado de resultados a nivel total. Y lo mismo, plazo medio de cobranza va a ser 365 por la inversa de la rotación. 365 por cuentas a cobrar dividido ventas anuales a crédito y me va a dar cantidad de días. ¿Qué me va a decir? El plazo medio de cobranzas, como entendido como 365 por la inversa de la rotación, cuánto tiempo tardo en cobrar mis ventas. Acá me estoy pasando del concepto de lo devengado, ¿sí?, al concepto de lo percibido. Cómo transformé las ventas en cobranzas. ¿Sí? Es el tiempo promedio que tarda una venta a crédito en transformarse en efectivo. Y acá aparece la política. Yo puedo tener escrito en un manual, en mi política, que vendo al contado o a 30 días y resulta que a 30 días de crédito, cuando hago el análisis, me da que en realidad todos mis clientes me pagan a 45 días. ¿Y por qué tiene que ver la política de cobranzas y la política de cuentas por cobrar? Porque si yo soy un negocio que vende caños para la industria, cada vez que viene un cliente nuevo, no le voy a vender a 30 días de crédito. Debería tener internamente la empresa un departamento de análisis de crédito que le pida los estados contables a la empresa que quiere comprar caños, que se fija cuál es su situación financiera de corto plazo, también la de largo plazo, cuál es su balance, cuál es su estado de situación patrimonial. Siempre le digo balance, ¿no? Pero cuál es su estado de situación patrimonial, cuál es su estado de resultado, cuál es su flujo de efectivo y decidir, a esta empresa le puedo vender en efectivo o a esta empresa le puedo vender a 30 días, hasta tanto lo conozca. Generalmente las primeras ventas son de contado y a medida que se va generando la relación entre empresa vendedora y empresa compradora, voy a poder ir dándole crédito y venderle a 30 días. Esto es una tarea que generalmente es una de las áreas de trabajo de los licenciados en administración. El banco, como vendedor de dinero, hace lo mismo cuando le vende dinero a la empresa. Analiza sus estados financieros para ver si le presta dinero y a qué plazo. Generalmente es conveniente tener en cuenta que para calcular el indicador, a las ventas le tengo que agregar el IVA, porque ustedes saben que las ventas se contabilizan en el estado de resultados sin IVA, porque el IVA va por separado, pero los deudores por venta me deben plata y me deben el IVA. Entonces, si comparo las ventas con el saldo promedio de las cuentas por cobrar y no le agrego o le sumo a las ventas el IVA, estaría mirando dos variables de manera distinta. Y hay que tener en cuenta que no todas las empresas pagan el mismo porcentaje de IVA. Hay empresas que pagan el 21, empresas que pagan el 27 y empresas que pagan el 10,5. Incluso algunas empresas que no pagan IVA. Por lo tanto, el plazo medio de cobranzas me dice que cada X cantidad de días la empresa cobra las ventas, las transforma en efectivo, pasaron de lo devengado a lo percibido. Y de nuevo, puedo comparar el plazo medio de cobranzas entre periodos con la política, con otras empresas y debo tener en cuenta el sector de la industria donde me muevo. Hay empresas que normalmente tienen plazos de cobranza mayores a empresas que venden solamente en efectivo, como puede ser, por ejemplo, un kiosco. Lo mismo para cuentas por cobrar. Mírenlo ustedes en el PowerPoint y lo van a poder leer en los libros. En este caso es compras a proveedores dividido saldo promedio de cuentas por pagar. Si no tengo compras de proveedores, podría tomar costo de mercadería vendida. Y si quisiera ser más preciso, además de costo de mercadería vendida, podría tomar otros gastos operativos que no incluyan las amortizaciones ni las depreciaciones del cuadro de resultados, porque como dijimos, no son salidas de dinero.
acá también debo agregar el IVA al costo, ¿sí? O el IVA de las compras, que generalmente está en las deudas, está en el sueldo promedio de las cuentas por pagar, pero no está ni en las compras a los proveedores ni en el costo de la mercadería vendida. Y de la misma manera calculo el plazo medio de pagos como la inversa de la rotación de las cuentas por pagar. Entonces, las cuentas por pagar por 365 dividido las compras a proveedores me va a dar la cantidad de días que tengo para pagarle al proveedor o la cantidad de días que tardo en pagarle al proveedor. O cuentas a pagar por 365 dividido costo de mercadería vendida o costo de mercaderías vendidas ajustado. De nuevo, calculo el ratio, lo comparo con la política, con periodos anteriores y hasta podría de alguna manera con algún competidor que también publique, que se dedica a lo mismo que yo y que publique sus estados financieros públicamente. Volvemos un minuto al ciclo operativo. El ciclo operativo bruto, vamos a decir que es el plazo medio de cobranzas más la antigüedad de los inventarios. Cuánto tiempo tardo en cobrar y cuántos días los inventarios se transforman en ventas. Y el ciclo operativo neto voy a hacer el ciclo operativo bruto menos el plazo de pago a proveedores. Esto debería tender a cero. ¿Por qué? Porque si el ciclo operativo bruto, que tiene que ver con comprar la mercadería, producirla, venderla y cobrarla, ¿sí? Y ahí tengo antigüedad de inventario más antigüedad de cobranza, es mayor al plazo promedio de pago a los proveedores o duración de las cuentas por pagar, nunca voy a tener dinero para pagarle a los proveedores y voy a tener que ir a financiarme con un pasivo corriente para cubrir en esa necesidad de activo corriente. Si da positivo es un mal indicador. Por ejemplo, en la pandemia, tardo más en cobrar, generalmente podría decir que vendo menos, tardo más en cobrar porque mis compradores tienen problemas financieros, porque ellos tampoco pueden vender mucho, y yo no le podría pagar a los proveedores mis deudas. Entonces, acá aparece la necesidad de capital de trabajo. Y de ahí las ruedas de auxilio o los subsidios que tiene que salir a poner el Estado para cubrir necesidades financieras de corto plazo en situaciones que son del contexto y que no son propias de la situación económica de la empresa. Ese financiamiento para cubrir el capital de trabajo que me falta lo podré buscar o a través de terceros o con aportes de los propietarios o salir a buscar accionistas, emitiendo más acciones, ¿no? Y diluyendo el capital de los que quedan adentro. Y el otro tema que tiene que ver con esta materia, con esta unidad, es el estado de flujo de efectivos, que ustedes a esta altura ya lo conocen. Este sí es dinámico, ¿sí? Tiene un problema que no me muestra este análisis que ustedes quizá lo han nombrado, en el sentido de nombrar en otras materias, que se llama el análisis what if, el análisis qué pasa si, porque el estado de flujo de efectivo me muestra cuánto dinero ingresó en la empresa y cuánto dinero salió, pero no toma en cuenta las cuentas por cobrar. No me dice qué hubiera pasado si hubiera cobrado todas las cuentas por cobrar y qué hubiera pasado si yo hubiera pagado todas las cuentas por pagar. Sin embargo, es un estado muy útil para entender el flujo de efectivo dentro de las empresas. ¿Sí? Si bien tiene datos históricos, los mire como una evolución de todo lo que pasó durante el año, porque yo veo todo el flujo de dinero que ingresó, sumatoria a lo largo del año, todo el flujo de dinero que salió, y puedo ver cuál es la capacidad de la empresa para generar dinero, como ustedes ya saben, por actividades de operación, de financiación o actividades de inversión. Operación, inversión y financiación. Y me permite ver a futuro cuál es mi capacidad para generar dinero. ¿Sí? Por ejemplo, me permite ver cuál es la capacidad de la empresa para pagarle dividendo a los accionistas, pensando en términos de futuro. Y tiene 4 componentes como estado, como informe, que son, al principio,
la variación de los fondos a nivel total, caja al inicio, caja al cierre, determinación de flujos de efectivos generados por operaciones con datos del estado de resultado, del estado de situación patrimonial y de la información complementaria, la determinación de flujos de efectivos generados por las inversiones y la determinación de flujos de efectivos generados por las actividades financieras. Generados o aplicados. Generados, esto, ¿no? Siempre decimos determinación de flujos generados por las operaciones. En realidad son flujos generados en operaciones operativas, también podría ser afectados a las actividades operativas. No siempre genero flujos, a veces genero, pero afecto más de lo que genero. Y en las actividades operativas tenemos el método directo, que como ustedes saben, va sumando y restando cobranzas y pagos, y tiene que ver con el concepto de lo percibido, o el método indirecto, que comienza desde el análisis del resultado del ejercicio y le agrega el concepto de devengado. Es decir, le quito lo no erogable, por ejemplo, las depreciaciones. Lo importante es que el flujo de efectivo generado por las actividades operativas se puede hacer por el método directo o el método indirecto, pero el resultado es el mismo. Ambos dan igual. Algunos indicadores para terminar: flujo de efectivo generado por actividades operativas dividido flujo de efectivo total, los positivos, porque si tuviera los negativos, como hay casos que pueden ver en algunos estados de flujo de efectivo, divido flujo positivo generado por el flujo negativo y no me informa nada. Flujo de efectivo generado por actividades operativas, cómo cubren la ganancia operativa o qué relación tienen con la ganancia operativa. Y no siempre la empresa está bien financieramente. Esto es importante decirlo, porque puede ser que si este indicador me da, el segundo me da menor que 1, quiere decir que la empresa tiene una ganancia operativa importante, porque es positiva, es ganancia, y económicamente vende mucho, pero no genera flujo de efectivo. El indicador me da menor que 1. Entonces podría estar dándome una señal que, si bien la empresa gana plata operativamente y por el criterio de lo devengado, financieramente no está tan bien, porque la empresa no genera dinero. Y, por ejemplo, no le puede pagar los dividendos a los dueños. ¿Qué quiere decir esto? Que el dueño de la empresa va a decir: che, pero vendí un montón y según el estado de resultados gané un montón de plata. Anda al banco y en el banco no hay plata. ¿Por qué puede pasar esto? Por ejemplo, porque tengo un descalce financiero y vendo mucho, cobro poco y pago más rápido de lo que cobro. Una variante puede ser el flujo de efectivo generado por actividades operativas dividido la ganancia operativa más las depreciaciones, porque la ganancia operativa es menor, entonces le sumo las depreciaciones o lo divido por el EBITDA. Bueno, hasta aquí llegamos. Aquí tienen la bibliografía. Espero que miren el video. Nos encontramos a las 8:30. Y también les quería decir que el test de teoría, o el parcial, mejor dicho, de teoría, va a ser este sábado 27 de abril. Este sábado es, o estoy diciéndole mal, sí, el 24, perdón. Eso no me cerraba. Es el sábado 24 de abril de esta semana. Incluye las unidades 1, 2, 8, 3 y 4. Es decir, esta unidad, la número 5, financiamiento de corto plazo, no entra en el parcial de teoría del sábado 24 de abril. Bueno, nos vemos más tarde. Hasta luego.